Mi nuera me dijo que la cena se canceló. Su voz sonó tranquila, casi amable, como si estuviera haciéndome un favor. Se pospuso, suegra, no hace falta que venga. Yo asentí con la cabeza aunque estaba sola en mi cocina, rodeada del olor tibio del mole que había preparado con ilusión. Pensé que el día terminaría ahí, en silencio, con mi mesa puesta para nadie. Pero la vida, a veces, tiene una forma cruel de mostrarte la verdad cuando menos lo esperas. Caminé hacia el mercado para distraerme. Tenía la bolsa de tela colgada del brazo y el suéter que Alberto me regaló en un aniversario lejano. El aire de octubre estaba fresco, y Polanco brillaba con sus luces cálidas que siempre parecían prometer algo, aunque nunca te dijeran qué. Yo solo quería caminar un rato, respirar. No sabía que en cuestión de minutos, todo mi mundo iba a romperse. Al pasar frente a la terraza del restaurante, algo me obligó a detenerme. Primero escuché risas, después vi las copas levantadas, luego reconocí la silueta de Matías, mi hijo, sentado en una mesa larga rodeado de amigos, y junto a él, Valeria, elegante, radiante, disfrutando de la noche que según ella no existía. El corazón me dio un vuelco tan brusco que tuve que sujetarme del barandal. Me acerqué solo un paso más. Fue suficiente para ver cómo el mesero dejaba una cubeta con una botella espumosa. Suficiente para ver a Matías sonriendo con esa alegría despreocupada que no veía desde hacía años. Y suficiente también para ver la tarjeta que Valeria levantó para pagar otra ronda. Reconocí el color, el diseño, incluso la forma en que la sostenía. Era mi tarjeta, la que le había prestado por la mañana para un supuesto regalo para mi hijo. Sentí el golpe como si alguien me hubiera hundido en el pecho un puño helado. No supe si era dolor, rabia o humillación, solo que tardé varios segundos en poder respirar de nuevo. Levanté el móvil con manos temblorosas, abrí la aplicación del banco y cancelé la tarjeta. Un clic, un único gesto, y al mirar de nuevo hacia la ventana, vi cómo la expresión de Valeria se congelaba, luego la confusión, luego la molestia. Fue como ver caer una máscara. Matías también revisó su móvil, movió la cabeza con desconcierto y se inclinó hacia ella para preguntar algo. Me quedé ahí parada, invisible entre la gente que pasaba, invisible para ellos, que celebraban con mi dinero mientras yo caminaba sola, como si ya no perteneciera a ninguna parte. Y para seguir escuchando esta historia, detente un momento y revisa si ya estás suscrito al canal. Di media vuelta y seguí caminando sin mirar atrás. Mis pasos resonaban sobre la acera como si fueran de otra persona. Polanco seguía igual de bonito, igual de vivo, pero yo sentía que caminaba dentro de un sueño que de pronto se había torcido. Cada farola, cada sombra, cada aroma a pan dulce que salía de las cafeterías parecía marcar un compás lento y doloroso. Era como si el mundo entero quisiera recordarme que estaba despierta, que aquello que acababa de ver era real. Mientras avanzaba, mi mente empezó a abrir cajones que llevaba años evitando. Recordé pequeñas cosas que antes no me parecieron importantes. El tono apurado de Valeria cuando me pedía favores. La forma en que Matías evitaba mirarme a los ojos cuando hablábamos de dinero. El día en que descubrí un cargo extraño en mi cuenta y él me aseguró que era un error del sistema. Pequeñas grietas que ahora parecían parte de un muro entero que se estaba cayendo delante de mí. Mis piernas me llevaron sin pensarlo hacia un parque. Me senté en una banca, sintiendo cómo el frío de la noche subía por mis brazos. No lloré. No aún. Había una parte de mí que seguía negándolo todo, que quería creer que era una coincidencia, que la cena de verdad se había cancelado, que ellos de verdad me habían invitado en algún momento. Pero la imagen de Valeria levantando mi tarjeta, sonriendo como si le perteneciera, regresaba a mi mente una y otra vez. Me quedé ahí, escuchando el sonido lejano del tráfico, el canto nocturno de algunos pájaros, las conversaciones de dos turistas que pasaban cerca. Todo seguía con normalidad, excepto yo. Sentí un peso enorme en los hombros, un cansancio antiguo que no sabía que llevaba dentro, como si de pronto me diera cuenta de que había estado sosteniendo con mis manos una familia que no me sostenía de vuelta. Cerré los ojos unos segundos. No buscaba consuelo, buscaba claridad. Necesitaba entender por qué el amor, cuando viene de una madre, puede convertirse en una venda que te tapa la realidad. Pensé en Alberto, en todo lo que construimos juntos,
en cómo él siempre decía que nuestra mayor riqueza era Matías. Yo me aferré a esa idea, incluso después de su ausencia. Hasta ese momento había creído que el amor de madre era inquebrantable. Pero aquel instante me enseñó que a veces el amor también puede cegarte, puede hacerte justificar lo imperdonable. Me puse de pie y seguí caminando. Las luces de la ciudad parecían moverse más rápido que antes. Yo respiraba hondo para mantenerme entera. Había algo en el aire, una intuición fría, que me decía que lo del restaurante no era un hecho aislado. Era solo la primera capa de algo más oscuro. Y aunque no tenía pruebas todavía, mi corazón sabía que había más, mucho más. Llegué a casa sin recordar realmente el camino. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. La casa entera estaba en silencio, pero ese silencio no era paz, era un pozo, un eco en el que mis pensamientos rebotaban sin control. Caminé hacia la cocina, miré la olla de mole que aún estaba caliente, la mesa puesta, los platos limpios, todo preparado para una celebración que nunca existió. Sentí que algo dentro de mí se agrietaba lentamente. No lloré, no todavía, pero supe que ya no podía seguir ignorando lo que había visto. Supe que esa noche sería el inicio de algo, de un camino lleno de respuestas que dolerían, de verdades que no quería saber, pero que necesitaba enfrentar. Y mientras apagaba las luces, una certeza me atravesó el pecho como un hilo tenso. Lo que vi en ese restaurante no era el final. Era apenas la puerta entreabierta de una historia mucho más grande, una historia que estaba a punto de desbordarse. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de la cama, escuchando el silencio de la casa, un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Cerraba los ojos y volvía a ver la imagen de Matías levantando su copa, celebrando con una alegría que yo ya no reconocía. Y allí, en medio de la oscuridad, una pregunta empezó a golpearme con insistencia. ¿Era esa la primera vez que usaban mi tarjeta para pagar cosas que yo no conocía? ¿O solo era la primera vez que yo los descubría? Me levanté sin prender las luces. Caminé hasta la sala guiándome por la memoria. Abrí el cajón donde guardaba mis estados de cuenta, esos que rara vez revisaba porque Matías siempre me decía que él podía ayudarme con las cosas del banco. Sentí un temblor en los dedos mientras sacaba la carpeta. No quería abrirla. No quería que mis sospechas se volvieran certezas. Pero la verdad, una vez que empieza a despertar, ya no te deja retroceder. Encendí una lámpara pequeña. La luz cálida iluminó los papeles, y por un instante, deseé que estuvieran en blanco, que todo fuera una exageración mía, que esa cena fuera solo una mala decisión, un capricho aislado. Pero la primera cifra me golpeó como un cubo de agua helada, un cargo de miles de pesos en una tienda departamental, luego otro en un restaurante elegante, luego otro más, un spa que yo jamás había pisado, uno tras otro, como un collar de cuentas en el que cada piedra era una mentira más. Respiré hondo, tratando de no marearme. Pensé en Matías de niño, con las rodillas raspadas y el cabello revuelto, corriendo hacia mí cada vez que algo le salía mal. Pensé en cómo lo levantaba, cómo le limpiaba las lágrimas, cómo le decía que todo estaría bien. Ahora, era yo quien necesitaba que alguien me dijera eso, y no había nadie. Seguí pasando páginas. Mis ojos ardían, pero no dejaba de leer. Los números empezaban a formar un patrón: viajes, cenas, compras, gustos caros que yo jamás habría aceptado para mí misma. Me llevé una mano al pecho cuando descubrí un cargo enorme de hace meses. Un viaje de lujo para 2 personas, y en mi memoria no había ninguna mención de ese viaje, ni una foto enviada, ni una llamada, nada. Sentí que me faltaba el aire. Me levanté de golpe y caminé de un lado a otro de la sala. Mi corazón latía fuerte, como si quisiera salir huyendo antes de que yo pudiera ver algo aún peor. Necesitaba comprobar algo más. Fui hasta el mueble donde dejaba mi tablet, esa que Matías usaba a veces porque decía que su móvil se quedaba sin batería. La encendí y esperé a que cargara. Sentía mis manos heladas. Cuando la pantalla iluminó la habitación, un presentimiento oscuro me clavó los pies al suelo. Las cuentas estaban sincronizadas, no solo las mías, también una de Matías. Abrí los mensajes.
No lo pensé 2 veces. Era como si algo dentro de mí me empujara a enfrentar todo de una vez, aunque doliera. El primer mensaje que apareció fue de Valeria a sus amigas. Leí despacio. Cada palabra un golpe seco. Decía que yo no me enteraba de nada, que era un banco ambulante, que para qué guardaba dinero si al final era para mi propio funeral. Me llevé la mano a la boca para no soltar un gemido. Sentí un ardor profundo en los ojos mientras una frase se repetía en mi cabeza. No soy una carga, no lo soy, no pueden verme así. Volví a leer, buscando desesperadamente algo que desmintiera aquello. Una broma, un malentendido, algo que me diera una salida. Pero lo que encontré fue peor. Valeria diciendo que Matías ya estaba de su lado, que él haría cualquier cosa para no perderla, que cuando yo muriera, todo sería de ellos. Mis manos empezaron a sudar. Sentí un vértigo que me obligó a sentarme. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando la pantalla sin ver nada realmente. Fue entonces cuando decidí abrir los mensajes entre Matías y Valeria. Temblaba. Nunca pensé que tendría miedo de leer palabras de mi propio hijo. Pero ese miedo estaba ahí, tan real como mi respiración entrecortada. Lo que encontré me rompió de una manera distinta. No eran insultos, no eran ataques directos, era algo peor, era indiferencia, era consentimiento, frases cortas que confirmaban que él sabía de algunos cargos, que había inventado excusas, que prefería no decirme la verdad para evitar discusiones, que era más fácil mentirme que enfrentarme. Se me escapó el primer sollozo, uno pequeño, ahogado, casi silencioso. Luego vino otro y otro, hasta que mi cuerpo entero empezó a temblar. Tapé mi rostro con las manos y dejé que las lágrimas salieran. Era un llanto que no solo hablaba de esa noche, era un llanto que venía acumulándose por años, por todas las veces que había preferido guardar silencio, por todas las veces que había confundido el cariño con la obligación, el sacrificio con el deber. Cuando por fin dejé de llorar, la casa estaba completamente en silencio. Un silencio espeso que me envolvía como una manta pesada. Me limpié el rostro y apagué la tablet. Sentí que algo dentro de mí había cambiado. No sabía aún qué era, pero lo sentía, como si una parte de mí hubiera despertado después de años dormida. Miré los papeles esparcidos por la mesa, los números, los mensajes, las fechas. Todo formaba un rompecabezas que yo misma había permitido, pieza por pieza, sin querer verlo. Me quedé mirándolos largo rato, hasta que una idea empezó a tomar forma en mi mente. No era venganza lo que sentía, era necesidad. Era el impulso de recuperar algo que había perdido sin darme cuenta. Mi voz, mi dignidad, mi lugar en mi propia vida. Me levanté y fui hacia la ventana. Miré las luces lejanas de la ciudad. Pensé en la mujer que había sido durante tanto tiempo, la que daba todo sin medida, la que aceptaba las obras de cariño con tal de no quedarse sola. Y en ese instante entendí que algo tenía que cambiar, que lo que había descubierto aquella noche no era el final, sino el comienzo de una verdad mucho más grande que aún no había terminado de ver. Respiré hondo. Lo que venía después sería doloroso, pero también sabía, con una claridad nueva, que ya no podía detenerme. No después de ver lo que había visto, no después de sentir cómo la confianza se hacía trizas en mis manos. Y ahí, en medio del silencio, supe que todavía había algo que no había descubierto, algo que estaba a punto de enfrentar, aunque mi corazón no estuviera preparado. Me quedé un largo rato frente a la ventana, sintiendo cómo el aire frío del amanecer entraba por la rendija. El cielo empezaba a aclararse, pero dentro de mí todo seguía oscuro. Había una tensión en mi pecho, una especie de nudo que no lograba desatar. Sabía que no podía seguir sola con aquella montaña de descubrimientos. Necesitaba hablar con alguien que no me juzgara, alguien que entendiera el peso de lo que estaba viviendo. Y sin pensarlo 2 veces, tomé el teléfono y marqué el número de Remedios. Ella tardó apenas unos segundos en contestar. Su voz, siempre firme y cálida, fue suficiente para que mis ojos volvieran a llenarse de lágrimas. Le pedí que viniera. No preguntó por qué, no pidió detalles, solo dijo, ya voy. Mientras esperaba, caminé por la casa con una sensación extraña,
como si cada objeto estuviera cargado de recuerdos que ahora se manchaban con una nueva verdad. Cuando Remedios entró, me miró, y su expresión cambió de inmediato. No necesitó palabras. Se acercó, dejó una olla de caldo sobre la mesa, y me dio un abrazo que no esperaba. No dije nada al principio. Solo me aferré a ella como si fuera la única cuerda que me mantenía de pie. Luego hablamos. O más bien, hablé yo, mientras ella escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Le conté desde la cena cancelada hasta los mensajes que había leído, desde los cargos en la tarjeta hasta el viaje secreto. Cuando terminé, sentí que podía respirar un poco mejor. El silencio que siguió fue distinto. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de gravedad. Remedios tomó aire y empezó a contarme algo que nunca imaginé. Ella también había confiado ciegamente en su hijo. También había creído que la familia siempre sería un refugio. Y también había perdido casi todo por culpa de esa confianza. Su voz tembló al recordar lo que había pasado, pero seguía firme, como si quisiera mostrarme que sobrevivir era posible. Aquello me golpeó más de lo que esperaba. No era solo mi historia. Era la historia de muchas mujeres que habían dado demasiado. Algo dentro de mí se encendió al escucharla. Una chispa pequeña, pero real. No estaba sola. Y esa sensación me devolvió un poco de fuerza. Fue entonces cuando Remedios dijo que conocía a alguien que podía ayudarme de verdad. Dulce, su sobrina, abogada, especialista en temas de familia y patrimonio. Mi corazón se aceleró con una mezcla de nervios y esperanza. No sabía si estaba lista para dar ese paso, pero sabía que tenía que hacerlo. Cuando Dulce llegó esa misma tarde, la mirada que me dedicó fue directa, respetuosa, sin compasión barata. Me hizo sentir vista, no como víctima, sino como alguien que aún podía recuperar el control. Yo coloqué sobre la mesa todos los documentos que había revisado durante la madrugada. Ella los observó con una calma profesional que me dio seguridad. Pasaba las hojas despacio, tomaba notas, marcaba cifras, y mientras lo hacía, mi ansiedad iba creciendo, porque cada detalle que encontraba parecía confirmar lo que más temía. Luego levantó la vista. Me dijo que lo que estaban haciendo con mi tarjeta no era un malentendido. Era un uso indebido, un abuso, algo que tenía consecuencias legales. Sentí un vuelco en el pecho. No era rabia, no exactamente. Era la mezcla amarga de vergüenza y alivio. Vergüenza por no haberlo visto antes, alivio por saber que había una salida. Dulce siguió revisando. Me pidió documentos de la casa, papeles de la cuenta bancaria que compartía con Matías, contratos, escrituras. Todo lo que yo llevaba años guardando, sin pensar demasiado. Ella lo ordenó todo en montones nítidos, como si con cada hoja estuviera construyendo un mapa. Y, sin previo aviso, encontró algo que me dejó helada. El departamento donde vivían Matías y Valeria seguía a mi nombre. Yo siempre había creído que habíamos hecho un traspaso simbólico, un acuerdo familiar, algo que quedaba en palabras. Pero en los documentos no había nada que lo confirmara. Dulce me explicó que, legalmente, ese lugar seguía siendo mío. No era de ellos. Nunca lo fue. Mi respiración se aceleró tanto que tuve que apoyarme en la mesa. Ahí, en ese instante, sentí por primera vez que el suelo volvía a sostenerme un poco. No completamente, pero sí lo suficiente para no caer. Miré a Remedios, y ella asintió, como si quisiera decirme que lo peor ya había pasado, que ahora venía el camino difícil, sí, pero también el camino hacia mi libertad. Dulce tomó la tablet donde estaban sincronizados los mensajes. Los leyó en completo silencio. Cuando terminó, cerró los ojos un momento, como quien escucha una confesión que duele incluso si no es propia. Luego abrió la tablet otra vez y empezó a guardar capturas, a clasificar conversaciones, a resguardar evidencias. Cada gesto suyo era una pieza más en algo que yo no terminaba de entender, pero que intuía que sería decisivo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando Dulce mencionó que aquello no solo se podía detener, sino que también se podía exigir que se reparara. No imaginé que se pudiera recuperar nada. Yo solo quería dejar de sentir que me estaban arrancando pedazos de mi vida sin que yo pudiera detenerlo. Dulce me miró con firmeza. Me preguntó qué quería lograr.
La pregunta me desarmó. No quería destruir a Matías, no quería verlo sufrir. Era mi hijo, mi único hijo. Pero tampoco podía seguir siendo esa mujer que agachaba la cabeza, que hablaba bajito para no incomodar, que daba todo a cambio de casi nada. Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo para no romperme otra vez, y entonces lo supe. Le dije que lo que quería era recuperar mi dignidad. Quería que entendieran que yo existía, que no podían seguir tratándome como una cuenta bancaria que nunca se agotaba. Dulce asintió. Dijo que podíamos lograrlo, que con paciencia y estrategia, la verdad saldría a la luz. Y mientras la escuchaba hablar, sentí algo que no sentía desde hacía años. Poder. Un poder suave, interno, que no gritaba ni amenazaba, pero que estaba ahí, firme, sosteniéndome desde dentro. Me quedé observando la mesa llena de papeles. Por primera vez, no los vi como pruebas de mi derrota, sino como herramientas de mi renacer. Sentí una calma extraña. Y justo cuando empecé a creer que ya lo había visto todo, Dulce encontró un detalle más. Un detalle que me haría comprender que la traición que había descubierto no era siquiera la mitad de la verdad que estaba por venir. El detalle que Dulce encontró era tan pequeño que al principio no entendí por qué su expresión cambió de esa manera. Se quedó mirando un documento. Lo acercó a la luz, volvió a leer una línea, y luego me miró con una seriedad que me atravesó como un frío repentino. Me pidió que me sentara. Su tono no era alarmista, pero tenía el peso de quienes saben que lo que van a decir puede cambiar un destino. Señaló la hoja y me explicó que ahí, en una cláusula que yo jamás habría notado, había una autorización que no recuerdo haber firmado, una que permitía a Matías manejar una cuenta adicional ligada a la mía. Sentí un mareo suave. No solo habían usado mi tarjeta, habían estado construyendo un acceso más profundo a mi vida económica sin que yo lo supiera. Me llevé una mano al pecho, respirando despacio mientras trataba de entender. Dulce me miró con empatía, pero también con firmeza. Me dijo que aquello era más delicado de lo que pensaba, que no podía confrontarlo sin estar protegida, porque podían reaccionar de maneras que yo no esperaba, que debíamos planear cada paso. Aquella idea me abrumó, pero también me hizo sentir acompañada. No estaba caminando sola hacia el abismo. Remedios preparó café mientras Dulce trazaba un plan sobre la mesa. Yo la escuchaba hablar, pero una parte de mí se había quedado atrapada en esa frase que no dejaba de repetirse en mi cabeza. Esa autorización no era un despiste, no era un error. Alguien lo había hecho conscientemente. Y yo empecé a preguntarme, ¿quién había tomado mi pluma aquel día? ¿Y por qué? Dulce me dio una instrucción contundente: no hacer movimientos bruscos, no cancelar más cuentas sin consultarle, no llamar a Matías ni a Valeria, no dar señales de que sabía algo. Debía actuar como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de mí todo estuviera cayéndose a pedazos. Aquello me resultó casi imposible de imaginar, pero sabía que tenía razón. La verdad necesitaba orden. Solo yo necesitaba control. Cuando Dulce se marchó, Remedios se quedó conmigo. Me acompañó a cenar algo ligero, aunque apenas probé 2 cucharadas. Sentía el estómago cerrado. Ella me dijo que me quedaría a dormir esa noche, pero yo negué. Necesitaba estar sola. Necesitaba entender cómo había llegado hasta allí sin ver nada. Remedios me abrazó y se fue con la promesa de regresar al día siguiente. Esa noche encendí solo una lámpara pequeña y me quedé mirando la casa como si fuera un escenario extraño. Todo lo que había construido con tanto amor ahora parecía lleno de sombras que yo misma había permitido. Me senté en el sofá y, sin saber muy bien por qué, abrí la caja donde guardaba cartas antiguas, fotografías, recuerdos. Ahí, entre papeles amarillentos, encontré la firma de Alberto en viejos documentos. Firme, segura, clara. Y luego miré la mía, temblorosa en los últimos años. Me pregunté cuántas veces alguien habría aprovechado ese temblor para manipular mi confianza. Una sensación de indignación creciente subió por mi pecho, fuerte, como si despertara algo dormido durante demasiado tiempo. Me di cuenta de que la traición no solo estaba en los gastos, estaba en la intencionalidad, en el cálculo, en las decisiones hechas a mis espaldas, y algo dentro de mí
Algo silencioso pero imparable, dijo basta. A la mañana siguiente, antes siquiera de abrir las cortinas, escuché el tono de un mensaje entrando en mi móvil. Al verlo, sentí un sobresalto. Era Matías. Un simple buenos días, mamá. Solo eso. Pero el texto no era inocente. Matías no me escribía así desde hacía meses. Su tono tenía algo extraño, algo tenso, como si estuviera tanteando el terreno. Y esa intuición me hizo apretar el teléfono con más fuerza de la necesaria. Era como si él presintiera que algo había cambiado, aunque yo aún no hubiera dicho nada. Respondí con calma, intentando sonar natural. Le pregunté si todo estaba bien. Tardó varios minutos en contestar. Después escribió que Valeria estaba molesta porque la tarjeta falló en el restaurante y que él suponía que había sido un error del banco. Me quedé mirando ese mensaje largo rato, sintiendo cómo me subía un calor en la garganta. Un error del banco. La facilidad con la que usaba esas palabras me revolvía el alma. No dije nada que pudiera delatarme. Le aseguré que lo revisaría, y lo dejé así. Pero mi respiración ya se había alterado. Había una tensión en mi pecho que me decía que ese mensaje no era casual, que quizás ya estaban revisando sus cuentas, que quizás habían encontrado otros movimientos cancelados, y que, por primera vez, sentían que algo escurría entre sus manos. Necesitaba serenarme. Fui a la cocina a prepararme un té, pero al abrir la ventana, vi algo que me dejó inmóvil. El coche de Matías estaba estacionado frente a mi casa. Él nunca venía sin avisar, nunca aparecía sin que yo lo supiera. Y allí estaba, dentro del vehículo, con la cabeza reclinada hacia atrás como si estuviera pensando en algo o ensayando un discurso. Mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si quería entrar a enfrentarlo o si debía seguir las instrucciones de Dulce. Al final elegí la prudencia. Cerré la cortina lentamente para que no se diera cuenta de que lo había visto. Caminé hacia la sala, respirando hondo. Me senté. Esperé. Y no pasaron ni 5 minutos antes de que escuchara el timbre. Me quedé quieta. No respondí de inmediato. Y en ese silencio cargado, entendí que ese día ya no podía evitar la confrontación, que mi hijo no había venido a verme por cariño, que algo lo había traído allí, algo que aún no sabía. Y esa incertidumbre se clavó en mí como un aviso. Tomé aire. Caminé hacia la puerta. La abrí. Lo que vi en sus ojos me estremeció de una manera que no esperaba, porque no era preocupación, no era arrepentimiento, era miedo. Un miedo que no supe interpretar y que estaba a punto de revelarme que la verdad que yo conocía hasta ese momento todavía era pequeña comparada con lo que estaba por descubrir. Me quedé mirándolo sin moverme, intentando entender ese brillo extraño en sus ojos. Matías entró sin que yo lo invitara y cerró la puerta detrás de sí. Se quedó de pie, respirando fuerte, como si hubiera corrido. Yo esperaba que hablara, pero él parecía incapaz de formar una frase. Solo se pasaba la mano por el cabello una y otra vez. Ese gesto suyo, tan característico cuando ocultaba algo, me heló por dentro. Finalmente dijo que teníamos que hablar. Su voz no era la de un hijo que busca a su madre, sino la de alguien acorralado que teme perder control. Me preguntó si había revisado algo de la cuenta. Me preguntó si había cancelado la tarjeta por error. Me preguntó si había recibido alguna llamada del banco. Cada una de sus preguntas estaba envuelta en una ansiedad que yo no le había visto jamás. Sentí un escalofrío lento recorrerme la espalda. Él no estaba allí por mí. Estaba allí porque algo lo amenazaba, algo que no sabía que yo ya había descubierto. Me acerqué a la mesa para mantener un poco de distancia. Le dije que estaba por revisar lo del banco, que no me adelantara conclusiones. Él se tensó aún más. Caminó por la sala sin poder quedarse quieto. Repitió que Valeria estaba muy alterada, que esa falla de la tarjeta les había causado vergüenza, que necesitaba que yo llamara al banco cuanto antes. Pero lo que realmente me sacudió fue lo que dijo después, con la voz más baja, como si temiera ser escuchado por las paredes. Me preguntó si alguien me había contactado, si alguien había venido a verme, si yo había hablado con alguna vecina. Sus ojos estaban hundidos,
como si cargara un secreto que pesaba más que sus palabras. Fue entonces cuando lo entendí. Tenía miedo de que la verdad saliera a la luz, incluso antes de que yo abriera la boca. Ese miedo no venía de mí, sino de lo que él sabía que había hecho. Y en ese instante, por un segundo muy breve, sentí un dolor profundo, porque lo que temía perder no era a su madre, era el acceso a mi vida, a mi casa, a mi dinero, a esa comodidad en la que había vivido demasiado tiempo sin asumir responsabilidad. Era un pensamiento cruel, pero la verdad siempre tiene filo. Antes de que pudiera responderle, escuché otro sonido, el timbre. Matías se giró hacia la puerta con una expresión de sobresalto. Me hizo un gesto para que no abriera, casi como un reflejo desesperado, pero yo ya había dado el primer paso hacia la manija. Él murmuró que no esperaba a nadie. Yo tampoco. Y ese detalle puso en mi pecho un latido más fuerte que los anteriores. Abrí la puerta. Remedios estaba allí. Y detrás de ella, Dulce, con una carpeta en la mano. Mi vecina no saludó con el tono habitual. Solo me preguntó si todo estaba bien. Dulce me miró con una firmeza que me sostuvo como un pilar. Matías palideció al verlas. Dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Ese miedo en su cara. Ese fue el punto donde supe que muchas cosas no había dejado que las viera. Pasamos a la sala. La tensión era tan densa que casi se podía tocar. Dulce se sentó frente a él con una calma profesional que contrastaba con la agitación que él intentaba disimular. Le dijo que había venido porque necesitaba hablar conmigo de asuntos legales urgentes. Matías intentó intervenir, pero ella lo detuvo con una claridad cortante. Le explicó que yo tenía derecho a asesoría sin su presencia y que debía respetarlo. Él temblaba. Sus manos no sabían dónde apoyarse. Y entonces cometió el error que reveló más de lo que quiso. Dijo que no había nada que revisar, que todo lo que yo necesitaba saber, él podía explicármelo. Dulce lo miró sin parpadear y le preguntó si también pensaba explicar los cargos de los últimos meses, los accesos no autorizados, los movimientos que él no tenía derecho a hacer. Matías abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Me quedé observando la escena, con un vacío extraño en el pecho. Era la primera vez que veía a mi hijo así, sin palabras, sin defensas, sin excusas. Y también era la primera vez que yo no acudía a sostenerlo. Algo en mí se había roto. Sí, pero algo más estaban haciendo. Dulce explicó que había indicios suficientes para iniciar un proceso legal, que yo tenía maneras de recuperar lo perdido, que no estaba obligada a protegerlo de sus propias decisiones, que una madre puede amar sin entregarse al sacrificio eterno. Me miró mientras hablaba, pero yo tenía la vista en Matías, y él, por primera vez en mucho tiempo, tenía la vista en el suelo. Remedios se acercó a mí y me tomó la mano, apretándola. Ese gesto, tan simple, me sostuvo en el borde de un abismo emocional. Sentí un temblor pasar por mi cuerpo. No era miedo, era decisión. Me volví hacia Matías y le pedí que se sentara. Su respiración era entrecortada. Lo hizo sin protestar. Le dije, con voz suave pero firme, que había llegado el momento de poner límites, que ya no podía seguir viviendo como si mis recursos fueran una extensión natural de su vida, que yo ya no era el sustento de nadie, que la dignidad que había perdido comenzaba a ser recuperada. Él levantó la cabeza con los ojos rojos. Logró articular un perdón tembloroso, un perdón que podía ser sincero o desesperado. En ese instante, aún no lo sabía. Le dije que lo escucharía, pero no cambiaría lo que venía, que aquello no era un castigo, sino una consecuencia. Y mientras las palabras salían de mi boca, comprendí que no hablaba solo para él, también hablaba para mí, para la mujer que había permitido demasiadas cosas por miedo a la soledad, para la madre que había llenado todos los vacíos con sacrificios que nadie le pidió. Me levanté despacio, caminé hacia el cajón del aparador y saqué los documentos que Dulce había dejado preparados días atrás. Los puse sobre la mesa. Le dije que allí estaba la opción más justa para ambos. Una manera de reparar sin destruir. Una forma de reconstruir, si él quería hacerlo. Lo miré a los ojos. Él bajó la mirada de nuevo.
pero esta vez no era para evitarme, sino porque estaba llorando. Ese momento era doloroso, y sin embargo, también era una puerta nueva, porque entendí, por fin, que la justicia no siempre es venganza. A veces es simplemente poner orden donde hubo caos, luz donde hubo manipulación, y verdad donde hubo silencios que duraron demasiado. Matías respiró hondo, extendió la mano hacia los papeles, y aunque su voz se quebró cuando dijo que asumiría todo, había algo distinto en su tono. Un comienzo, muy pequeño, muy frágil, pero real. Afuera, el sonido de los coches seguía su ritmo normal. Pero dentro de mí, algo se había acomodado en un lugar más sereno, más firme. La historia que había comenzado con una cena cancelada, terminaba convirtiéndose en un renacimiento. No perfecto, no inmediato, pero verdadero. Y si alguna lección sobrevivió a todo lo vivido, es esta. El amor no se sostiene con silencio, sino con límites. La dignidad no se negocia, y la vida siempre ofrece una nueva página, si uno se atreve a tomar la pluma. Cuéntame desde qué ciudad me escuchas, y suscríbete a Relatos de la Vida Real.